¿Qué tal? Me da mucho gusto compartir este tercer video con ustedes de las ecuaciones de la circunferencia con centro fuera del origen con diferentes condiciones iniciales. En este primer ejercicio notamos que nos dan el centro de la circunferencia en 3,1, menos 3,1. Y su longitud de la circunferencia es 14 pi, es decir, su perímetro del círculo es 14 pi. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues identificamos su centro, como ya lo dijimos, que está en menos 3,1. Sabemos que el perímetro del círculo, o sea, la longitud de la circunferencia, vale 14 pi. Pero también sabemos que la fórmula para hallar el perímetro es 2πr. Por lo tanto, 2pi por r o por radio es igual a 14 pi. Despejando el radio queda 14 pi sobre 2pi. Cancelamos pi y nos queda 14 entre 2 que vale 7. Tenemos entonces el centro y el radio conocidos. Ahora sí podemos encontrar nuestra ecuación ordinaria. X más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 7 al cuadrado. Recuerden que aquí da más 3 porque por fórmula es menos, con este otro menos da más. Y aquí y menos 1. ¿De acuerdo? Seguimos. Nos queda entonces x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 49. Esta es la ecuación conocida como ordinaria. Ahora, para encontrar la general, apoyémonos nuevamente en las fórmulas para encontrar d, que es menos 2h, y que escribimos como menos 2 por menos 3, igual a 6. E es menos 2k y es igual a menos 2 por 1 y esto vale menos 2. ¿De acuerdo? Estos valores de h y k los estoy tomando de acá arriba. Aquí h es menos 3, k es 1. Seguimos con la letra f. F es h cuadrada, que es menos 3 al cuadrado, más k, que vale 1 al cuadrado, menos r al cuadrado, que sería 7 al cuadrado. Entonces f es igual a 9 más 1 menos 49. Finalmente f vale menos 39. La ecuación general queda entonces x cuadrada más y cuadrada más 6x. Aquí tenemos que d vale 6 por x, e por y, e vale menos 2 por y f, que vale menos 39, igual a 0. Es la ecuación general. Bien, veamos el segundo ejercicio. En este ejercicio solamente nos dan 3 puntos por donde pasa la circunferencia. Así que no tenemos radio ni tenemos centro. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos realizar un procedimiento que nos permita encontrar o bien el centro y radio o directamente la ecuación general, es decir, encontrar las 3 letras mayúsculas de la ecuación general que serían D, E y F. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo visualizamos? Veamos la gráfica. Ubicamos los 3 puntos de la circunferencia. Tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos el punto C. Y hacemos que la circunferencia pase por esos 3 puntos. Ahí está. Entonces necesitamos calcular o necesitamos encontrar o bien su centro, que aproximadamente estaría por acá. Su centro. Y con el centro podemos ya encontrar el radio, que sería la distancia a cualquiera de estos 3 puntos. Y encontrar primero la ecuación ordinaria y luego la general. La otra alternativa es encontrar directamente la ecuación general
a través de un sistema de ecuaciones que lo vamos a demostrar y encontrando los valores de D, E y F mayúsculas, y así tendremos la ecuación general. Bueno, en esta ocasión vamos a hacerlo por el segundo método, es decir, directamente la ecuación general. Y después, si queremos encontrar el centro y el radio, también lo podemos hacer. La ecuación general de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f. Notamos que en la ecuación existe o aparece dos veces la x y dos veces la y. En una es cuadrática y en otra es lineal. Entonces, cada punto de la circunferencia por donde pasa, el A, el B y el C, cada uno de ellos, sus coordenadas son XY, XY y XY. Aquí ya las identificamos también en la parte de arriba. Entonces, en esta ecuación vamos a sustituir el primer punto. El punto A, que es 4, menos 1. Entonces, aquí aparece x cuadrada. Será entonces el 4, que es la x, al cuadrado, más y, que es menos 1, elevado al cuadrado, más d por x, d por 4, más e por y, e por menos 1, más f igual a 0. 4 al cuadrado es 16, menos 1 al cuadrado es 1, d por 4 es 4d, e por menos 1, menos 1e, más f igual a 0. La suma de 16 más 1 es 17, lo demás queda igual. Después el 17 pasa del lado derecho, con signo contrario, queda menos 17. Entonces queda 4d menos 1e más f igual a menos 17. Y entonces esta será mi ecuación número 1. ¿De acuerdo? Tenemos entonces nuestra primera ecuación lineal con tres incógnitas. Las incógnitas son ahora D, E y F. Son las tres letras de la ecuación general. Cuando tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones para poder resolverlo en forma simultánea y encontrar el valor de cada una de estas incógnitas. Así que con el punto A encontré una ecuación lineal con tres incógnitas. Ahora, para las dos que faltan, voy a utilizar los puntos siguientes, los que me faltan, que es el punto B, que es menos 2, menos 5, y el punto C, que es 5,4. Para el punto B, entonces escribimos B es igual a menos 2, menos 5. Y con esto notamos que el coeficiente de D es el valor de X. Aquí lo observamos en el punto A, que es 4 por D. Y luego menos 1 por E. Así que en esta ecuación escribiremos menos 2D menos 5E. Aparece entonces de esta manera, menos 5E. Y luego la F, que no tiene coeficiente, o más bien su coeficiente es 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿De dónde viene este menos 17? Resulta de el cuadrado de 4 y el cuadrado de menos 1. El cuadrado de 4 es 16 y el cuadrado de menos 1 es 1. 16 más 1 son 17 positivos. Y de este lado pasan negativos. Así que para esta, entonces resulta menos 2 al cuadrado son 4. Y menos 5 al cuadrado es 25. Y 25 y 4 son 29. Así que de este lado será menos 29. Y tendré mi ecuación número 2. Asimismo, realizo el mismo procedimiento con el punto C, que es 5,4. Nuevamente escribo 5D, que es la X, luego 4 por E, que es el valor de Y, la F que se escribe sola, y
elevo al cuadrado el 5 y elevo al cuadrado el 4. Me da 25 más 16 con signo contrario será menos 41. Y bueno, tengo mis tres ecuaciones, es decir, tengo un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues existen muchos métodos o varios métodos para resolverlo. Nosotros, o bueno, en este momento el que vamos a usar es el de suma y resta. Y a pesar de que es un método de suma y resta, es uno de los tantos métodos, aún así, la forma de iniciarlo es criterio de cada uno, porque podemos iniciar eliminando D, eliminando E o eliminando F. ¿De acuerdo? Tomamos la ecuación 1 y la multiplicamos por 2. Así quedaría de esta manera la ecuación 1 multiplicada por 2. Y la ecuación 2 la multiplicamos por 4. Está 4 por la ecuación número 2. ¿Cuál es la intención de multiplicar a estas dos? Bueno, que se elimine D. Si ustedes notan aquí, el resultado de la primera ecuación da 8D menos 2D menos 2E, perdón, más 2F igual a menos 34. El resultado de acá, de la segunda, también va a dar 8D, pero negativo. Si lo notan, ahí entonces queda menos 8D menos 20F, porque es 4 por menos 5, y 4 por una F, pues da F. Da 4F, perdón. Y del otro extremo, 4 por menos 29 da menos 116. Cancelamos la D y nos queda entonces menos 22E más 6F igual a menos 150. Bueno, pues hasta ahí tenemos ahora una ecuación lineal con dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación lineal con dos incógnitas para reducirla finalmente a una incógnita. La segunda ecuación lineal la obtendremos de simplificar la ecuación número 2 y ecuación número 3. Así que a la ecuación número 2 la multiplicamos por 5 y a la ecuación número 3 la multiplicamos por 2 para que se cancelen las D's. ¿De acuerdo? Se multiplica el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación y se realiza la multiplicación por cada uno de los términos. Bien, aquí tenemos entonces de la primera 5 por 2, 5 por menos 5 y 5 por 1. Y de este lado 5 por menos 29. Luego, en la de abajo da 10D, da 8E y da 2F. Y del lado derecho resulta 82. Bueno, realizamos la suma, cancelamos las D's, nos queda entonces 17F más 17E, perdón, más 7F menos 227. Bueno, entonces vamos a utilizar ahora estas dos ecuaciones lineales para simplificarlas y encontrar la primera incógnita. Aquí tengo las dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ahora eliminaremos otra incógnita más. Voy a eliminar la F. Así que a la primera la multiplicaré por menos 7 y a la segunda la multiplicaré por menos 6. Vean lo que sucede. A la primera por menos 7 escribimos toda la ecuación tal cual está y luego escribimos la segunda multiplicada por 6. De esta manera aseguramos que a la hora de realizar la multiplicación cancelemos la F. Realizamos la operación,
Arriba nos da 7 menos 7 por menos 52, nos da 154 y menos 7 por 6 nos da menos 42, 7 por menos 150 da menos 7 por menos 150 da 1050 positivo, abajo da 6 por menos 17 da menos 102 y 6 por 7 da 42. Aquí es la parte que quería mostrarles que efectivamente estos dos términos son iguales, con signos diferentes, más bien son con signos diferentes, así que se van a cancelar. Y del otro lado, la multiplicación nos resulta menos 1362. Cancelamos las f's y la suma de las e's nos dan 52e y la suma de los términos constantes nos da menos 312, así que e es igual a menos 312 sobre 52 y finalmente e vale menos 6. Listo, encontramos la primera incógnita. Ahora, esta incógnita e igual a menos 6 la podemos sustituir en 4 o en 5, en cualquiera de las dos ecuaciones. Sustituimos e en la ecuación número 4. Así que escribimos menos 22 por e que vale menos 6 más 6 por f igual a menos 150. La multiplicación da positivo 132 más 6f igual a menos 150. 132 pasa del lado derecho restando, entonces sería 150 menos 132, en donde 6f va a ser igual entonces a menos 282 y esto sería sobre 6, menos 282 sobre 6 y finalmente f vale menos 47. Del otro lado entonces vamos a sustituir ahora en este extremo, vamos a sustituir en la ecuación número 1. Puede ser en la 1, puede ser en la 2 o puede ser en la 3 que sustituyamos el valor de e y f. Elijo la 1. Así que en la 1 voy a sustituir 4d menos 1 por menos 6 más f, pero f vale menos 47 y esto sería igual a menos 17. Realizo la multiplicación, da más 6 menos 47 igual a menos 17. La suma de 6 menos 47 da menos 41 y esto es igual a menos 17. Después el menos 41 pasa del lado derecho sumando como más 41 y la suma o la resta más bien da 24 y finalmente d es igual a 24 sobre 4 que da 6. ¿De acuerdo? 6. Escribo la ecuación general, x cuadrada más y cuadrada más dx, que d vale 6, más ey, pero e es menos 6 por y más f igual a 0. F vale menos 47. Hemos encontrado entonces la ecuación general sin haber pasado por la ecuación ordinaria. No conocemos o no conocimos con este procedimiento el centro ni el radio, sino que directamente nos fuimos a la forma general. Ahora de esta forma general podemos obtener el centro y el radio. Si observamos el ejercicio anterior, notamos aquí que lo hicimos por fórmulas, donde d es igual a menos 2h, e es igual a menos 2k, y f es igual a h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. En estas fórmulas aparece la h, la k y la r. Así que, utilizando esas mismas fórmulas, escribimos d igual a menos 2h, en donde h es igual a menos d sobre 2. Así que escribimos el valor de d, que es menos 6. Obviamente el signo negativo es de la fórmula, que es este. El 6 es acá, es este d, es esta d que aparece aquí. Solo
la dividimos entre 2 y el resultado es 3, menos 3, perdón. Ya tenemos entonces el valor de h. H es la coordenada en X del centro. Y para encontrar K usamos F. F es igual a menos 2K, en donde K es igual a menos 2 sobre E. Así que sustituimos sus valores. E vale menos 6 y lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 3 positivo. ¿De acuerdo? Ahora, para encontrar el valor de R, usamos F. F es igual a h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. Despejamos, r cuadrada es igual a h cuadrada más k cuadrada menos f. Sustituimos los valores que ya tenemos, que es h, que ya lo tenemos de acá, aquí está h, lo sustituimos el valor de k y luego el valor de f, que aquí aparece, que es menos 47. Así que el siguiente será entonces 3 al cuadrado menos 47. R cuadrada entonces será igual a 9 más 47. Y finalmente tenemos que el resultado es el siguiente. Para encontrar R utilizamos F y su fórmula es F es igual a h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. Despejamos la r cuadrada y nos queda h cuadrada más k cuadrada menos f. Sustituimos los valores y nos queda entonces menos 3 que vale h al cuadrado más 3 que vale k al cuadrado y finalmente menos 47. Entonces r cuadrada es igual a 9 más 47. R cuadrada entonces vale lo siguiente, vale 65 y R es la raíz de 65, que equivale a 8.06, perdón. Tenemos el centro de la circunferencia, finalmente. El centro es menos 3,3 y su radio al cuadrado es 65. Así que ya podemos escribir ahora la ecuación ordinaria. X menos menos da más 3 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, igual a 65. Finalmente tenemos las dos ecuaciones, la general y la ordinaria. Cabe aclarar que a partir de la forma general podemos encontrar la forma ordinaria por dos formas, por dos maneras. Una es esta que la hicimos por fórmulas. La siguiente es completando o por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Este método lo veremos en otros ejemplos más adelante. A final de cuentas, estos dos métodos o estas dos formas de resolverlos son fáciles, solo que la práctica, en este caso la práctica, hace que decidamos por cualquiera de los dos. Bueno, pues espero que aprovechen estos videos, estos ejercicios y les ayuden a realizar sus tareas. Pues nos vemos en un siguiente video.